Coronado, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Unipanamericana. Hoy vamos a hablar un poco de las ecuaciones de Maxwell. Las leyes o ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Primero, hay que saber que en el espacio existe algo llamado el campo electromagnético, del cual solo las cargas eléctricas y los imanes pueden sentir o interactuar con este campo. Es el medio por el cual pueden influirse tanto cargas como imanes, y se puede evidenciar cuando estos se repelen, se atraen o giran. Ahí entran las ecuaciones de Maxwell, las cuales se utilizan principalmente como regla general para saber cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo éste se perturba a sí mismo. Es decir, las ecuaciones tratan de cómo es y cómo cambia el campo. Hay que tomar en cuenta dos partes. Una, el campo eléctrico, que es el que indica dónde y con qué fuerza va a ser empujada una carga positiva que se encuentre dentro de este campo. Y la otra parte, que es el campo magnético, que indica hacia dónde y con qué fuerza va a ser orientado un imán que se coloque dentro de este campo. En otras palabras, campo eléctrico hace referencia a cargas y campo electromagnético hace referencia a imanes. Primera ley de Maxwell, la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta indica cómo las cargas afectan el campo eléctrico, es decir, las cargas son fuentes de campo eléctrico si estas son positivas y por el contrario si son negativas. En términos más simples, cargas del mismo signo se repelen y diferentes signos se atraen. Esta ley también nos indica que el campo eléctrico decae con la distancia. Segunda ley de Maxwell, la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley dice que no hay cargas magnéticas, o sea que el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si se partiera un imán, este cierra el campo sobre sí mismo, creando dos imanes con dos polos, uno negativo y otro positivo. Esto quiere decir que los monopolos no existen. La tercera ley de Maxwell, la ley de Faraday. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción de electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Si un campo magnético cambia en el tiempo, se activa el campo eléctrico de manera precisa, cerrándose. Si el campo magnético aumenta, el campo eléctrico reacciona moviéndose en sentido horario. Si el campo magnético decrece, el campo eléctrico reacciona en sentido antihorario. Esto quiere decir que no solo las cargas e imanes tienen influencia en los campos eléctricos y magnéticos, sino que estos pueden reaccionar entre ellos en ambas direcciones. Este es el principio que usan las centrales hidroeléctricas. Lo primero que se debe introducir es la fuerza electromotriz. Si tenemos un campo magnético variable con el tiempo, una fuerza electromotriz es inducida en cualquier circuito eléctrico, y esta fuerza es igual a menos la derivada temporal de flujo magnético. Cuarta ley, la ecuación de Ampère. La ley de Ampère nos dice que la circulación de un campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada de la curva. Matemáticamente se representa así, igual como el ejemplo. Muchas gracias.